Tal como decía Aristóteles, los educados se diferencian de los no educados, tanto como los muertos se diferencian de los vivos. Es decir, la importancia de la educación en nuestra formación es brutal, es básica. Y sobre todo, algo que Aristóteles nos habló mucho en su obra, era de la ética, de la moral. Estamos hablando de la antigua Grecia, de pensadores que se dedicaron justamente a eso, a pensar de la conducta del individuo, a hablarnos del porqué de las cosas. Si bien a veces resulta un poco cansado las dudas existencialistas de quién soy, dónde vengo, por qué estoy aquí, para qué sirvo, la realidad es que le dan razón de ser o le dan un plus a nuestra vida. Nos permiten pensar y analizar quiénes somos, por qué estamos aquí, es decir, nos dan un propósito para utilizar esa sinapsis que tanto les he pedido a ustedes que utilicen en clase. Es decir, que sean autocríticas, que sean responsables, que sean lectoras, pero por sobre todo, algo que vimos en algunos videos viejos, algunas clases allá, que de una u otra forma hay gente que ha comentado a la hora de que le preguntan, ¿y cómo quieres que te recuerden? Pues que me recuerden que fui una buena persona. Pese a que estamos hablando de gente que fue política, fue culturalmente importante, relevante, pero muchos trascienden o trascendemos en el sentido de que solamente me recuerden porque fui una buena persona. No tanto por lo que sabía, sino o por lo que hice, sino por lo que generé a mis lados, con mi gente, con mis compañeros, con mi familia, con mis hermanos, con mis semejantes, con mis alumnos, con ustedes, que recuerden que por lo menos fue un buen tipo, fue un buen sujeto, cosa que es complicadísima, porque a veces olvidamos la calidad moral de la persona y nos centramos en todo lo que creó, destruyó, construyó, pero ¿y la persona? ¿Y cómo era esa maestra o esas dos maestras de formación de sexto semestre? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran como personas? ¿Cómo las voy a recordar en su formación, en su forma de ser, en su ser, su persona? ¿Como alguien educada? ¿Como alguien no educada? En todo lo que conlleva la idea de educación. Y ya hablamos mucho de esto en clase con ustedes básicamente. Qué estamos haciendo y cómo vamos a hacerlo. Es decir, ya en otro video hablamos de eso de nacer póstumo, de hacer otras cosas que me recuerden mis obras. Sí, pero aquí ustedes son las maestras de formación. No perdamos de vista que hay que predicar con la congruencia. No pidiendo que sea un evangelio andando ustedes dos, ni los demás compañeros, ni nadie más. Pero sí un cierto nivel de congruencia de si estamos hablando de maestros de formación, maestros de sociales, realmente somos sociales, somos sociables, somos gente de cambio, somos gente que hace pensar a los demás y sobre todo somos personas congruentes con nuestra ética y nuestra moral, si es lo que pretendemos en los demás, si es lo que yo les pido que ustedes lean, critiquen, analicen, reflexionen, busquen y construyan y se reconstruyan y sobre todo se deconstruyan como personas, y lo estamos logrando, no puedo pedirlo si yo no lo intento conmigo mismo, si no puedo leer, si no puedo tratar mejor a mis semejantes, a mis alumnos, a ser más inclusivo, a más ser más tolerante, que cuesta mucho trabajo, sí, cuesta muchísimo ser tolerante. Actos seguidos en mi persona cuesta una infinidad tolerar los comentarios de los demás, tolerar su oportunidad y su derecho a existir. Se va trabajando, se trabaja poco a poco y ya puedo permitirme decir, ok, te doy la pauta para esto, porque soy maestro de sociales. Cuesta muchísimo, pero bueno, ahí vamos. Y aparte de esto, entonces, hablando de las estrategias para la enseñanza, la formación cívica y ética, ¿cómo va a ser que todo esto que estábamos hablando, discurriendo, mencionando, aplicarlo en la praxis, aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana? Cuesta, y yo creo que a ustedes ya les ha costado mucho trabajo, conectarse consigo mismas en mis clases, es sensibilizarse y abrirse, bajar la coraza, la careta de soy fuerte, no pasa nada, todo se arregla porque yo lo digo. Cuando realmente tocamos fondo con nosotros mismos y sensibilizamos a esta persona,
que nos damos la pauta para reconocer nuestros fallos, felicidades, ya crecimos. Ya estamos tocando el ser humano. Porque si pretendemos trabajar con seres humanos, tocar a estos seres humanos en su conciencia, en su ética, en su alma, en su moral, en su psique, hay que empezar con nosotros. Hay que reconocer y bajarle un poquito o un muchito a nuestro ego. Y es lo que hacemos con ustedes en clase. Aún desde nuestra perspectiva academicista, lo hemos hecho con ustedes en las clases. Sensibilizar, analizar, y es lo que estábamos haciendo al inicio del semestre. Si recuerdan las estrategias que cambié un poco mi forma de trabajo, de discursiva, a material didáctico, a la persona misma. Y cuesta mucho trabajo, o sea, para alguien como servidor cuesta mucho trabajo bajarle el discurso intelectualoide, el discurso de los libros, para decir, ok, estoy trabajando con personas, hagamos material, hagamos que la persona piense, pero desde acá y desde acá arriba, ¿no? Así que las mesas de formación, las mesas de formación tienen un gran trabajo. ¿Por qué? Porque a veces centramos en lo que es la formación cívica y ética en las clases. Se cree y se pretende que cualquiera enseña formación y porque cualquiera hacemos nuestro reglamento escolar y lo pegamos en la pared. En mi clase se va a respetar esto, esto y esto y esto. Y te vas desde la primaria a memorizar las leyes, acuerdos, decretos y demás. Y a veces se pareciera que la formación se enseña de forma memorística. Formación cívica y ética no se puede, o más bien, no se debe enseñar de forma memorística. Es un crimen enseñar formación de forma memorística. No se puede. Porque entonces sería cualquier otra materia. Y formación cívica no es una materia, es la materia. Es la ética, la esencia, la moral, la formación de estructuras. Y ya lo hablamos muchas veces en clase, que ustedes tienen una losa brutal en la espalda porque decidieron enseñar la materia más difícil de todas. Trabajar con la conciencia del individuo, no nada más con su mente. Algunos la tenemos más fácil, aparentemente. A mí me resta solamente saber en miles de años de historia de todos los países del mundo, en todas las épocas, y todo esto aterrizarlo en tu cabeza para que reflexiones. Más fácil que cambiar la ética del individuo, aparentemente, pero no. Historia, geografía y formación son tripartite, ya lo trabajamos en clase, y ya vieron ustedes que trabajar sociales es lo más complicado del mundo, porque es social, es mente, es cuerpo y es espíritu, aunque suena comercial, pero es cierto, trabajas todo, es integrador, es intrínseco. Y compárenlo con otras carreras, con los ingenieros, con los abogados, que deberían tener esta parte también, pero con las áreas duras de las ingenierías, hablen con un ingeniero y vean cuántos de ellos tienen la capacidad de vincularse como nosotros lo hacemos en clase los maestros sociales. Analícenos si realmente pueden. Y si puede ser que sean buenos intelectualmente, pueden hablarlo. Ok, esto practícalo y aplícalo con un grupo. Al nivel que sea, preescolar, primaria, secundaria, profesional con ustedes. ¿Qué estrategias tiene este ingeniero, este doctor, para aterrizar y hacer esta simbiosis? Nota, busquen qué es simbiosis. Porque soy muy domingo en mis términos y ya deberían conocerlo. Y ya deberían conocerlo. Bueno, siguiendo entonces. Por eso, en formación hay caminos a seguir para la metodología misma. ¿Cómo enseñamos entonces formación cívica? ¿Cómo enseñamos esta metodología? Y bueno, encontramos estrategias metodológicas para enseñar formación en las aulas. Una de estas, básicamente, podemos hablar de la clarificación de valores. Esta tiene relativamente un cierto tiempo, desde los 70, finales 60, 70, inicios, empieza a trabajarse, la cual intenta ofrecer a los maestros una serie de recursos para ayudar a los sujetos, en este caso sus alumnos que están trabajando, a ejercitarse mentalmente el proceso de la valoración ética, descubriendo y tomando conciencia de aquellos aspectos fundamentalmente que son importantes en su vida. O sea, este método no tiene como finalidad enseñar valores en sí, o sea, no enseña valores propiamente, ni se va a basar en ellos, sino, sobre todo, facilita la construcción o adopción de valores personales. Es decir, no le vamos a meter los que ya existen, se los explicamos, pero no es el objetivo de esto, sino que él vaya encontrando y descubriendo poco a poco esto, la construcción o adopción de valores propios. Es ¿por qué es importante esto? Porque va a estimular
la discusión de las razones, posturas, elecciones de valores para inducir un cambio de progreso mismo. Es decir, si lo analizan, es a veces algo que trabajo con ustedes. Mucha discusión de razones, que hay veces que ustedes me ponen cara de no estoy de acuerdo contigo, pero ok, dame razones. Y después dices, pues puede ser que esté de acuerdo contigo, o sigo sin estar de acuerdo. Pero siempre y cuando tú me des una razón para no estar de acuerdo conmigo, válido. Pero precisamente, lo rico de esta clarificación de valores, clarificar estos los más claros, más dúctiles, más sencillos, es la discusión de situaciones. Es decir, es lo que hemos trabajado con ustedes. Por eso, a veces alguna pequeña crítica que obtuvimos en clases de Lady Tejalpa fue esta parte, justamente, ¿por qué no analizamos o contenidos o definiciones? Se puede, pero la clase va más en función a clarificar la discusión de lo que pasa en el mundo, porque son maestras sociales. Las definiciones ustedes pueden encontrarlas en el libro. No dudo de su capacidad para que lo hagan, pero aquí lo que me interesa es que conozcan mundo, que sean cosmopolitas, que discutan, que analicen, que critiquen y demás. Y es lo que trabajamos. Otro punto, discusión de dilemas morales. Ya lo hemos trabajado en cantidad de situaciones. Tiene como objetivo prioritario el desarrollo del juicio moral. Hay que tener juicios, es decir, un juicio recibimos mucho a todos lados y hay que enjuiciarnos. Cada cosa, enjuiciarla para entenderlas. Juicios morales. Esta metodología básicamente considera que las situaciones moralmente controvertidas, las que generan conflictos, son las que más estimulan el desarrollo de las formas de pensar. Es decir, mientras más caótico, más complicado, más complejo sea, más aprendes, más entiendes, más lo gozas. Mientras más lo sufres en la mente, dices, sí, no le entiendo. A ver, necesito mucha información, no estoy entendiendo nada, ni dónde pasó esto, ni qué país del mundo es esto, ni qué es esto, ni qué es un gueto, una confrontación árabe-israelí, una yihad, sí, no entiendo nada. Felicidades, vas a aprender. Porque mientras más te conflictúa el dilema moral, religioso, genérico, sexista, sexual, intelectual, educativo, familiar, felicidades, estás en el camino de aprender más. Obviamente, aunque quizá en este momento te están poniendo cara en la computadora de no sabes sufrir y demás, sí, y le saben que es cierto, pero quiero que las dos piensen y analicen y les sufran un ratito porque también es parte de mi esencia, que poner un poco de drama a esta situación y un poco de sangre. Bueno, entonces, es decir, son pequeñas historias básicamente, estos dilemas morales, en las que se plantea un conflicto, una disyuntiva, básicamente, que puede resolverse de diversas formas factibles, es decir, cambien la solución. Hubiera sido interesante trabajar con ustedes el árbol de problemas. Es una estrategia y una herramienta brutal que da una claridad mental fantástica. Espero que el próximo semestre, independientemente que no estamos en aula, tengamos la oportunidad y me den la oportunidad de poder trabajarla con ustedes. Bueno, siguiente entonces. La aparte, esta siguiente a veces me cuesta mucho trabajo con ustedes porque se llama discusión grupal. Ustedes son mi pequeño gran universo. Pero para esto, o sea, necesitaremos grupos grandes en secundaria, en otro tipo de situaciones, para poder trabajar la discusión grupal. Es decir, ponen en discusión conclusiones, situaciones que están trabajándose para determinar acuerdos y desacuerdos de todos los bandos. Es decir, un pequeño gran debate. Siguiente punto, el autoconocimiento. Esto ya lo trabajamos con sus cajitas al inicio, con sus cartas que hicieron. Estas ayudan muchísimo para la construcción de valores, actitudes y forma de ser que cada persona quiera poseer o que posea. Implica la aplicación de habilidades, autoobservaciones y ante todo hay que observarnos brutalmente, hay que observarnos de forma fantástica. ¿Qué es lo que les he pedido hacer? Hay que vernos, hay que analizarnos. Y ya de aquí, la estrategia que ustedes quieran implementar para enseñar es la que a ustedes se les ocurre. Ya vimos algunas conmigo, los cubitos, las cartas. Es tan grande como gustan. Esta va en la función que, si la aplicas bien, lleva al autodescubrimiento. Es la expresión, esta expresión básicamente va a tomar conciencia de los propios sentimientos del individuo, gustos, temores, cómo somos y qué queremos. Aquí obviamente, si ustedes se van a aventar
a estrategias de esta índole, también cuidado, porque muchas van en el orden del tipo terapéutico, psicológico. Y si yo tengo el deseo de abrir algo con mis alumnos, cuidado. Si abro una puerta, debo encontrar la forma de cómo cerrarla. No nada más. Felicidades, Alejandra, Idalí, Ania, Sonia. Cuéntame tu vida. Ábrete. Chin. Ya me di cuenta que tienes un pasado crítico, fuerte y demás. Ok, felicidades. Y nada más era mi actividad de clase y vámonos. ¿Y qué hago con el alumno después de esto? ¿Lo dejo choqueado? O sea, cuando alguien empieza, y más en secundaria, que tienen los alumnos con unas capas brutales encima, ¿cómo le hago para cerrarlo después y no lo deje ahí nada más todo abierto y sensible? Así que también les sugiero que busquen acompañamiento para poder hacer estas cosas. O sea, con ustedes hemos hecho estos trabajos y de otra forma, precisamente por eso es el acompañamiento que hemos trabajado, para no dejar cosas abiertas o lo menos abiertas posibles. Porque el alumno te tiene que preocuparte, no nada más es para un conejillo de indias. Si tienes la voluntad de acercarte a los alumnos, también tienes que tener la voluntad de apoyarlos y contencionarlos, es decir, darles contención, darles ese respaldo para que no se te caiga el grupo, porque el día que quieras volver a hacerlo, el grupo se te va a cerrar brutalmente. Ustedes se dan cuenta, en los 6 semestres que llevan, cuántos maestros han tenido la voluntad de acercarse a ustedes, en su formación académica ahí, y cuando lo han hecho en un proceso similar de analítico, de introspección, cuántas veces este proceso ha funcionado una segunda, tercera, cuarta, quinta vez de preocuparme yo como maestro por ti y tú como alumno darle la confianza al docente de abrirte. Si vemos que el maestro o el enfrente no puede, jamás yo voy a cerrar brutalmente y va a ser más peligroso. O sea, ustedes como maestras de formación que les va a tocar la tutoría, seguramente, nos ha tocado a los sociales ser los tutores siempre, aguas, trabajen mucho con el autoconocimiento, primero de ustedes y después de los alumnos y de las personas. Porque es una responsabilidad brutal. Y no pueden zafarse de esa responsabilidad. Ustedes escogieron ser maestros de formación, escogimos ser de sociales, escogimos el diálogo como nuestra principal arma para esto. El punto de esto es que nuestra lengua también se vuelve una espada de doble filo. Y analicen entonces esta parte. Busquen el mito La espada de Damocles. La espada de Damocles. Tiene que ver un poquito con esto. Bueno, y sobre todo, última estrategia de tantas que hay, la comprensión crítica. Y esta tiene que ver con todo lo demás, analizamos valores, se presentan temas de controversia, comprensión previa de textos, es decir, damos literatura, damos mucho alrededor para que poder analizar. Es decir, si vamos a comprender críticamente un fenómeno, hay que preguntarnos, cuestionar de enfrente, analizar, criticar, leer, leer, leer y más leer y tener, sobre todo aparte de esto, mundo. Hay que conocer y salir de nuestro contexto. Hay que viajar, hay que leer, hay que buscar videos, hay que hablar con personas de más experiencia. Porque hay veces que hay gente muy grande que tiene mucha experiencia y te la puede compartir. Y hay gente muy grande que a veces no tiene mucha experiencia de vida y por más, nada más se ha dedicado a recitar y repetir discursos. Y hay gente muy joven que, si habláramos en la parte metafísica y esotérica, se les llama almas viejas, que aunque son jóvenes, son almas que han vivido muchas vidas, se han reciclado y que han conocido de muchos lugares. Por eso, cuando llegan a las personas, parece que detrás de ellos tienen la sabiduría de muchos años, de muchas vidas y de muchas experiencias, independientemente de la edad que estas personas tengan. Y estas almas viejas, cuando te las llegas a encontrar, valen muchísimo. Y no tienes que soltarlas porque les puedes aprender muchísimo. Dichosos aquellos que han conocido un alma vieja en su momento. Gracias, alumnas de formación cívica y ética. Un placer con ustedes. El semestre está finiquitándose. Como tal, ya sabrán quizá, el semestre ya no se regresa a las aulas. Ya están cerrando ciclos en muchas escuelas básicas. Y gracias por todo. Esperemos seguir trabajando y como siempre ha sido un placer encontrarlas en este camino. Gracias.